Si vamos a leer ahí en 1 Samuel 16, ahorita mismo le digo el versículo, pero vamos a aprender hoy lo que sucede cuando tú caminas con o bajo de un espíritu prejuicioso. Un espíritu prejuicioso. ¿Qué sucede? ¿A qué se expone uno? ¿Qué es lo que puede venir cuando hay un espíritu prejuicioso? Cosas que se dan y suceden en el espíritu. Hablando de nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando uno se presta a un espíritu prejuicioso. 1 Samuel 16, 14 en adelante, usted ya conoce la historia. Vamos a ver algo aquí que se puede observar, se puede ver. Y dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Satanás. ¿Qué dice? De Jehová. Miren nada más, un espíritu malo de Jehová. ¿Por qué de Jehová? Porque Jehová también usa los demonios para sus propósitos. Si usted recuerda cuando cierto rey iba a salir a la guerra y dijo, yo tengo un juicio contra este rey, pero ¿quién lo va a incitar? ¿Cómo le vamos a hacer para que vaya a tal lugar? Porque allá es donde lo voy a matar. Y dice que todos comentaban así, todos comentaban asá. De pronto se para un espíritu, dice un demonio, y dice: yo voy y yo lo incito y lo voy a hacer así, 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 asá. Y el Señor le dice: ve, porque lo vas a conseguir. Era un demonio. El espíritu de Jehová se aparta de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, él lo envió. Y lo dice: y los criados, diga conmigo, qué triste cuando ya tienes que depender de los criados. Para recibir un consejo. Fíjese nada más. Los criados se supone que estaban bajo y sujetos a Saúl. Y ahora sucede que los criados le tienen que dar consejería espiritual al que era el rey. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Mire, los criados lo identificaron. Diga pues nuestro Señor. Ahora le están diciendo a Saúl qué decir. Dile a la persona enseguida: qué triste cuando alguien más te tiene que decir a ti qué decir. Mira, una cosa es que tú estás aprendiendo bajo alguien, pero yo quiero que vea aquí la relación. Aquí la relación era donde Saúl era el rey. ¿Quién daba las órdenes? El rey. ¿Quién designaba ciertas cosas? El rey. ¿Quién tenía ese manto de autoridad? El rey. Pero cuando el espíritu de Jehová se aparta de ti, tú tienes que depender ahora de otros. Qué tremendo. Y dice: diga pues nuestro Señor. O sea, haz de cuenta que los criados tienen que poner las palabras ahora en la boca de Saúl, porque él no está identificando, él no está percibiendo. Pareciera como que él simplemente ahora se estaba prestando al tormento de este espíritu malo. Y sí había algo que se podía hacer, aunque venía de parte de Jehová. Sí había algo que se podía hacer. Y los criados lo identifican. Y luego le dicen a él, ponen las palabras en su boca. Por eso digo yo, qué tremendo cuando alguien más ya tiene que poner la palabra
en tu boca. Y mire, y no lo confunda, por ejemplo, cuando a veces yo le digo, diga esto, y usted lo dice. Esto no es lo similar. ¿Por qué? Porque esto está viniendo de la autoridad. Sí, un criado no está aquí enseguida de mí diciéndome a mí qué decirle a ustedes. ¿Ves la diferencia? Ok. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Mire qué tremendo. Dios puede mandar un espíritu, pero entonces él puede usar a alguien que está ungido a parar a ese espíritu. Algo que viene de parte de Dios y luego alguien que es ungido de Dios que lo detiene. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl le envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Diga conmigo, si quieres autoridad, tú tienes que empezar desde abajo. David era ungido, pero mire cómo tuvo que empezar siendo el chalán de Saúl, el paje de armas. Y dice el 22: y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando tú tienes un espíritu prejuicioso, entonces tú caminas ya precondicionado a ver ciertas cosas, pensar ciertas cosas, sentir hasta ciertas cosas, porque ya hay en ti un prejuicio. Lea conmigo 1 Samuel 18. Vamos a estar leyendo nada más algunas partes porque usted ya conoce toda la historia. Después de esto sucede cuando David sale contra Goliat y lo vence y lo derrota, y otras cosas que toman lugar. Y el espíritu prejuicioso de Saúl se desarrolla aún más. Si tú no detienes, si tú no paras el prejuicio, y normalmente los prejuicios vienen sin base, sin fundamento, son imaginaciones que levanta Satanás. Uno carga con un prejuicio cuando no aplicamos la palabra de Dios, porque eso es lo que detiene y contrarresta todo prejuicio. 1 Samuel 18, después de que regresaron de la guerra y cantaban las mujeres, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. En el versículo 8 del capítulo 18 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Diga conmigo: prejuicio. Saúl ya tenía un prejuicio en contra de David. Ahora, David no fue el que cantó, David no fue el que dijo esas cosas, fue alguien más.
Pero cuando tú caminas bajo un espíritu malo, los prejuicios empiezan a tomar lugar, te empiezan a manejar, te empiezan a moldear, empiezan a causar que tú veas a los demás alrededor de ti de una forma diferente por un prejuicio que ya te precondicionó. Y esto es algo realmente tremendo. Te descontrola un prejuicio, déjame te digo, te lleva al descontrol un prejuicio. Vaya conmigo al 19 ahora. Dice 1: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Pero después usted más adelante ve que Saúl trata de matar a David una vez más. Versículo 9: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ahora aquí está Jonatán su hijo teniendo que hablarle a Saúl su padre. ¿Qué está pasando aquí? Que cuando tú caminas bajo un espíritu de prejuicio, entonces alguien te tiene que estar constantemente hablando. Alguien te tiene que estar constantemente hablando. Primero los criados hablan con Saúl, ponen las palabras en su boca y lo convencen, lo tienen que convencer. Cuando tú caminas bajo un espíritu de prejuicio, hay alguien que siempre tiene que convencerte. Tienen que venir y hablarte. Tienen que venir y tocar el arpa delante de ti. Primero los criados, ahora en este caso Jonatán le habla a Saúl, y Saúl como que agarra la onda por el momento y dice: vive Jehová, que no morirá. Pero ese espíritu regresa, ese espíritu vuelve, porque uno se presta a un espíritu prejuicioso que precondiciona, que te hace ver las cosas diferentes. ¿Qué hace un espíritu prejuicioso? Primero, te produce muchas inseguridades. Inseguridades sobre ti mismo, inseguridades en relación a los demás. Saúl de pronto se sintió inseguro sobre el trono, aunque déjeme le digo, él ya sabía que Dios ya le había quitado el trono. Él ya sabía que Dios se lo había quitado. Él ya sabía que lo tenía a perder. Él no estaba recibiendo ninguna noticia nuevas. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y de pronto empieza a ver a David con no buenos ojos, dice la palabra. Desde ese punto en adelante, y ahora procuraba matarlo por inseguridades. El prejuicioso, por su inseguridad, a veces mata a otros, les quita la vida por sus prejuicios, y con sus palabras puede matar, puede herir, puede dañar por el prejuicio. Esa es una inseguridad. El que camina bajo un espíritu de prejuicio también tiene que depender del consejo de otros para poder tener paz. Depende del consejo de otros para poder tener paz. Alguien más tiene que venir y hablarle, porque su prejuicio no le permite ver claramente.
No le permite ver más allá de la situación en que se encuentra ahorita, porque hay un prejuicio. El prejuicio estorba bastante. El que camina bajo un espíritu prejuicioso también necesita que lo apacigüen. Suena casi como el otro que comentamos, pero a veces sin que pida la guianza, los demás que observan el tormento de alguien que camina bajo un espíritu de prejuicio, de pronto necesita acercarse a alguien para apaciguarlo. Otra vez, tocarle el arpa. Y sabe que cuando una persona que está y camina bajo autoridad, sí puede hacer eso. Sí puede apaciguar. Sí puede traer paz. Sí puede por un momento quitar esa inseguridad. Sí puede, porque tiene autoridad de parte de Dios. Pero el que insiste en caminar con un espíritu prejuicioso se mete a un ciclo del cual aparentemente no puede salir. ¿Por qué? Porque lo que tiene que erradicar de su vida es ese prejuicio. Es ese prejuicio. El que tiene un espíritu de prejuicio también es inconsistente. Es inconsistente en su persona, en su comportamiento, inconsistente en sus pensamientos, inconsistente en sus relaciones, inconsistente en su caminar con Cristo. ¿Sabe por qué algunos vienen a la iglesia? Para que les apacigüen ese espíritu. No estoy diciendo que todos, pero algunos sí. Hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia y en iglesia en iglesia porque parece que no pueden encontrarse. No se encuentran, no, como que siente que no encajan, como que no se sienten parte, yo no sé. Y andan buscando algo que, déjeme le digo, nunca va a encontrar hasta que no quite el prejuicio que anda ahí alrededor. Ese espíritu de prejuicio tiene que ser hecho a un lado y tomar raíz donde usted sabe que está Dios y está la presencia de Dios, y donde usted sabe que Dios ahí lo quiere, obviamente. Es inconsistente. Que camina con espíritu también de prejuicio necesita aprobación de otros. Necesita aprobación, a veces hasta mucha aprobación de otros. Y si siente que no la tiene, se desarrolla aún más ese espíritu de prejuicio que no ayuda. Quiero que entienda que esto es importante, porque no olvide esa palabra, precondiciona. Cuando uno anda precondicionado, está ya preparado para lo que sea, pero que obviamente se va a oponer a la palabra de Dios. Y es lo que estaba sucediendo con Saúl. Necesita aprobación de otros, que constantemente le estén levantando, que constantemente le estén aprobando, que constantemente le estén asegurando, porque hay prejuicios, hay cosas ahí que no ayudan. Y de la mano con esto es el último punto que quiero comentar en cuanto a el que camina con un espíritu prejuicioso. Es muy sospechoso, sospecha todo y es sospechoso. Anda sospechando todo tipo de cosas. Hablando de conspiraciones, el que camina con un espíritu de prejuicio anda viendo conspiraciones por todos lados. Es que la traen conmigo. Es que me ven así, me ven asá. Hablan de mí así, hablan de mí asá. Prejuicio, 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 mucho prejuicio. Esto es algo tremendo. Va conmigo, regrese conmigo al 17.
Ahorita vimos que Saúl tomó a David y dice que le amó mucho y le hizo paje de armas. Si puede apuntar ahí otra característica de alguien de espíritu prejuicioso, es alguien que de pronto pierde el razonamiento. Pierde el razonamiento. Es hasta incoherente a veces. Cosas que ya debe saber, habla como que no las sabe. Cuando uno permite que este espíritu tome más terreno y más control en la vida. ¿Verdad que lo tomó por paje de armas? ¿Verdad? Dice que lo amó mucho. Pero cuando uno insiste en quedarse ahí, en un espíritu así prejuicioso, como le digo, uno no ve claramente. Cuando salió David contra Goliat y lo derrota, ahí en el 17, versículo 53, ahí podemos recoger, sígame por favor, dice: y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Es cuando echaron a correr a los filisteos. Y el 54, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén para las armas, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? What? Está hablando como que no lo conocía. Lo hizo su paje de armas. Dice que lo amó. ¿Cómo vas a amar tú mucho a alguien y luego de pronto vas a hablar de alguien y vas a decir: oye, ¿y ese de quién es hijo? Si al padre Isaí le dijo que se lo mandara porque le iba a servir. Como que pierde la razón. El de espíritu prejuicioso pierde la razón. Se desconecta de pronto. Y Abner en el versículo 56 le dice: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es ese hijo, ese joven. Válgame. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo no sé si David de pronto estaba así como con una cara cuando le pregunta a Saúl: ¿y de quién eres hijo? Y luego David así como que: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿No te acuerdas o qué? ¿Te acuerdas? Del espíritu malo viene. Tú ya no razonas. Como que hasta se te olvida. Qué tremendo. Vaya conmigo al 18:10. Cuando dice que no miró con buenos ojos a David, dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Jehová tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Ahora, algo interesante, esta palabra desvariaba, la busqué en el hebreo, y de hecho es la misma palabra que se usa cuando se habla de que cuando un profeta profetizaba. Y es la misma palabra navá que se usó para profetizar, que él desvariaba. Ahora, ¿qué nos está comunicando esto? Que cuando un profeta hablaba bajo la inspiración del Espíritu de Dios, estaba bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Y él hablaba las palabras que Jehová le daba. Era estar, como lo describió el relato en Hechos en cuanto a Pedro, como estar bajo éxtasis, estar bajo el Espíritu de Dios. Y luego el profeta empezaba a profetizar la palabra de Dios. Pues en este caso, Saúl está bajo cierta influencia espiritual, y dice que él desvariaba en medio de la casa. Haz de cuenta que él andaba así, imagínese, como medio loco en medio ahí de la casa, como que había perdido la razón.
Y así andaba en medio de la casa. Yo no sé qué cosas decía, yo no sé qué cosas hablaba bajo esta influencia, pero dice que desvariaba. Y dice que David estaba tocando como los otros días, y Saúl tenía la lanza en la mano y se la aventó. Quise titular este mensaje: Temporary Insanity. Temporary Insanity. Locura temporal sucede cuando uno camina bajo un espíritu de prejuicio. Andas temporalmente loco, hasta que alguien más puede venir y te empieza a hablar, pero aquí la cuestión es esta. Los criados, escuche, los criados no podían traer a David hasta que el mismo Saúl, quien estaba siendo atormentado, daba la orden de que lo trajeran. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no te prestas, ese espíritu ahí va a seguir, y la gente te puede hablar y hablar y requete hablar, y si te vas a apaciguar y de pronto vas a sentir paz, pero tu locura va a regresar, porque no quieres tomar autoridad sobre ella y quieres caminar bajo prejuicios y bajo precondiciones, y eso te va a preparar cada vez para ver cosas que no estén ahí, cosas que no pertenecen. Prejuicios. Con un prejuicio tú puedes llegar hasta endemoniarte. Lo que un demonio quiere últimamente es tomar posesión. Es lo que busca. Te imagínense que andan ahorita millones, si es que no billones, de demonios en los aires buscando cuerpos en los cuales puedan tomar posesión. Y buscan lo que sea, y buscan cualquier oportunidad para entonces poder introducirse. Déjame le digo que yo vi algo ahorita en este día que yo jamás había visto en mi vida, en el sentido de cómo yo percibía en mi espíritu cómo los demonios andan rondando a nuestras jóvenes, queriendo tomar autoridad sobre ellas. ¿Y cómo lo hacen? Usando a un hombre, porque el hombre es lo que representa autoridad. Y así lo quieren hacer, enviándoles a un hombre que de pronto tome autoridad. Un hombre que no es de Dios. Un hombre que no, de que espiritual no tiene nada. Y si lo llega a lograr, es puro tormento, es puro dolor, es pura aflicción para la mujer que se pone bajo autoridad de alguien que realmente no la tiene. Es tormento, un espíritu malo. Y cuando uno voluntariamente se pone debajo de esa cobertura, aunque creo que la palabra ni es aplicable en ese sentido, pero entendemos espiritualmente lo que eso significa, que tú te sometes debajo de ese tipo de cobertura falsa, no te va a ayudar, no te va a sostener. Tú de hecho vas a necesitar cada vez a alguien que venga y te toque el arpa. Cuando tú ya reconoces que tienes autoridades sobre tu vida, a Cristo primeramente, a los padres, al pastor, al liderazgo. Yo quiero que entienda, hermano, que estas son jerarquías espirituales. Los demonios tienen la suya y Dios tiene la suya, aunque todo proviene de Dios y Dios es el que mueve todo. Pero estamos hablando ya en un sentido espiritual. Aquí no tiene nada que ver lo terrenal ya. Estamos hablando espiritualmente. Cuando algo ya se desata, cuando tormento viene, cuando aflicción viene, cuando dolor viene, sucedió porque algo se desató en lo espiritual, no en lo terrenal, no en lo carnal, en lo espiritual. Ahí es donde nosotros nos movemos. Ahí es donde usted y yo fluimos. Vamos a Corintios
Segunda, 10. Quiero que entienda esto muy claramente, porque tenemos que saber en qué tipo de guerra estamos. Y déjame le digo esto, por favor. Ojalá y usted no se someta a mí como pastor porque yo le caigo bien, porque eso no es lo que a mí me da autoridad. A mí no me da autoridad que yo le caiga bien a usted. ¿Está entendiendo? No. Al apóstol Pablo, en una ocasión que él estaba dando una defensa de sí mismo, y él decía, yo he vivido delante de Dios en buena conciencia. Algo de ese comentario no le gustó al sumo sacerdote y le hizo señales a uno, y se acercó el otro y ¡pum!, le dio una bofetada a Pablo. ¡Paz! Y Pablo reaccionó en la carne: sepulcro blanqueado, que esto y que el otro, Dios también a ti, que esto y que el otro. Y le dicen, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y le hace Pablo, no sabía que era el sumo sacerdote. Y cambió su cancioncita y lo mandó bofetear, porque Pablo entendía autoridad y se sometió. Ahora yo le garantizo, ese sumo sacerdote no le caía bien a Pablo. ¿A quién le gusta que de pronto manden a alguien? Ven, dámele una bofetada a ese. ¿Va que no te van a mirar bien? Pero cuando uno entiende lo que es autoridad espiritual, usted sabe que David, él jamás intentó matar a Saúl, y oportunidad tuvo. Y dijo, no me atrevo a tocar al ungido de Dios. Porque él aún así estaba reconociendo que había sido escogido por Dios y que tenía un grado, ahí tenía autoridad. Hasta que él ya tomó el reinado, obviamente. Y aún aquel que vino a darle la noticia que Saúl había muerto, y venía, yo no sé si venía haciendo alarde, y sí, pues él me dijo, atraviésalo, y yo lo atravesé, y no tuviste temor de hacer eso, y mató a ese David. David no se iba a manchar las manos, ¿me explico? No se las iba a manchar, porque tenga por seguro que el día va a llegar donde yo le voy a caer bien mal. Bien mal. Amén. Y ahí usted sabe si se somete o no. No siempre le va a caer. Si le caigo bien, gloria a Dios. Ámeme mucho. Pero también ámeme cuando no le caiga muy bien. Porque entendemos en lo que estamos involucrados. Esto, hermanos, no es un club social. Le vuelvo a repetir, Dios no nos llamó para que fuéramos compas. Usted no es mi compa. Amén. Estamos obrando dentro de una jerarquía espiritual. Eso es lo que está sucediendo. Y ahí necesitamos movernos. 2 Corintios 10:1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausentes soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente, está hablando como ya una persona de autoridad, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y cuando yo hablo con usted, o tengo que hablar con usted, o le predico, o canto, o lo que sea, yo no lo estoy haciendo en la carne, es en el espíritu. Y dice el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nuestras armas son poderosas en Dios. En Dios. Ahí es donde viene la autoridad.
de ahí. No de que si le caes bien a este o si le caes bien a este otro. De hecho, si alguien de pronto habla de ti o te critica o X, yo no sé, cosas que usa el enemigo para querer oprimir y presionar. Si tú sabes que tú eres una persona de autoridad, tú ni caso tienes que hacer. Porque la autoridad que Dios te ha dado se va a encargar de obrar a favor tuyo, de hacer por ti. Tú puedes retener tu paz. Tú no tienes que ser una persona insegura, sospechosa, depender del consejo de otros para tener paz. Tú no necesitas ser apaciguado. Tú puedes ser consistente. Tú no necesitas la aprobación de otros y no tienes que andar sospechando a todos mundos cuando tú sabes dónde está tu lugar dentro de esta jerarquía de espiritual. Tú ya lo sabes. No tienes que andar peleando guerras que no te pertenecen pelear o guerrear. Haz todo prejuicio a un lado, toda precondición a un lado, porque Satanás es experto en usar esas cosas, expertísimo en usar esas cosas. Guarde su corazón de prejuicios, de andar pensando y razonando con cosas antes de turno. No desvaríe, no pierda el razonamiento que Dios le ha dado. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Yo no necesito arperos. Yo no sé si así se dice. Los que tocan el arpa, ¿serán arperos? ¿Ah? ¿Cómo? Arpista, eso es. Para que vean, uno aprende una palabra nueva cada día. No necesito arpistas. I don't need no harp players. It's easier in English, isn't it? Harpist, harp player, guitarist, harpist, arpista. No lo necesito. Tenemos que empezar a usar la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuál ha sido parte de nuestro problema? Que solamente la usamos cuando se presenta un problema. Cuando tú puedes usar la autoridad para mantener a todo demonio alejado, que ni se pueda acercar. ¿Entendió? Porque caminamos a veces sin ejercer la autoridad y ya cuando está la cosa encima de nosotros, entonces ya nos vemos obligados a tener que usar la autoridad. Cuando la podemos usar para cuidar, para acercar, para proteger, para mantener alejados, mantener lejos de nosotros y de los nuestros a todo demonio, principado y potestad y todas las cosas. Por eso le digo, cuando yo le indique, métase al cuarto ahí de su hijo, de su hija, de su esposa, de su esposo, unja el cuarto, unja la cama y tome autoridad. ¿Por qué se tiene que esperar hasta que tenga una situación o un problema? No tiene que. Usted puede cercar. ¿Sabía usted que esa fue la queja de Satanás con Dios en relación a Job? Dijo, pues sí, lo tiene cercado. No puedo hacer nada. Lo tiene cercado, pues claro. Pero quítale el cerco a ver si no te maldice. Déjame lo toco a ver si no. Job tenía algo que aprender, Dios lo permitió. Y al final Job salió más bendecido que nada. Pero si podemos tener rodeados a los nuestros, cubiertos a los nuestros, antes de que pase algo, ¿para qué quiere una situación? Ay, pues para que se demuestre el poder de Dios, ándele pues. Digo, ¿y si lo hace? Claro que sí lo hace. Pero dígame, ¿para qué quiere tanto drama en su vida? Prevention works.
Si yo puedo prevenir, ¿por qué no? Si yo puedo cancelar algo en el espíritu antes que pase, ¿por qué no? Porque tengo que esperar hasta que algo suceda. No, no, usted puede tomar control ya y de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Y no deje que el enemigo venga y le meta prejuicios. No lo permita. Ese prejuicio, escúchame, te va a matar. Ese prejuicio te va a matar. Te va a consumir y te va a destruir. Ese prejuicio te va a llevar al desierto, donde lentamente vas a perder la vida. Lentamente. Sistemáticamente, metódicamente, así obra Satanás. Poco a poco a poco. Y te consume. Satanás es como cáncer, como gangrena. Yo tengo entendido, alguien corríjame si está mal, porque ya lo he escuchado en 2, 3 ocasiones, y eso es algo que yo no sabía. Todos sabemos que el cáncer tiene que detectarse pronto, ¿verdad? Antes de que se esparza. Pronto. Ahora, ¿sabía usted que el cáncer no produce dolor? Cuando a usted le duele algo y el diablo venga y le diga, tienes cáncer, dígale, se nota que estás bien tonto. El cáncer no duele. Y yo quiero que vean lo tremendo de esto. No duele, pero ahí está. Y está causando daño. Y está consumiendo. Y está lentamente matando. Por eso cuando algunos ya van con el doctor, les dicen, oh my God, it's all over the place. Ya está por todas partes. Y a veces le dicen a uno que es muy tarde. Ya no hay que hacer nada. Y en los que lo detectan pronto, obviamente ahí Dios puede hacer algo y Dios interviene. En los que pueden hacer algo, de pronto lo tienen que tratar. Ahí es cuando duele. Cuando empieza el tratamiento. Póngase ahí. Ajá. Pero Satanás siempre quiere destruir silenciosamente, sin que te des cuenta. Imagínate que ahorita anda gente quizás en el mundo caminando como si nada. Andan bien como cualquier otro día. Se sienten bien. Y hay gente que ha dicho, pero pues si yo me siento bien, pues déjeme le digo, tiene cáncer. Pero si yo no me duele nada, tiene cáncer. Ya le empieza a doler cuando ya está todo manifestado. Ya empezó a consumirse este órgano o este otro órgano, ya no están funcionando bien. Pero en el proceso de andar ahí, de empezarse a introducir, no hay dolor, no hay nada. Por eso dicen los doctores, revísese, chéquese, tenga sus chequeos, ¿verdad? Con el doctor. Tómese un rayos X, toda esa cosa para poder detectarlo antes que no se puede hacer nada. No deje que esto silencioso lo destruya. Y eso es lo que hace un prejuicio. Eso es lo que hace un prejuicio. Te precondiciona. Lentamente te puede empezar a matarte, que te quita, te roba la vida sin darte cuenta. No lo permita, porque por ahí se introduce Satanás, por todos los prejuicios que tenemos, nos aparta de la gente por prejuicios que tenemos, nos divide por prejuicios, nos quiere desconectar de hecho de aquellos que nos está dando vida. Mire cómo está la cosa, para que vean nada más la locura. Saúl sabe que está atormentado, piden que venga David.
que toque para él, el espíritu malo se iba, y la misma fuente que le estaba trayendo alivio, de pronto el mismo Saúl lo quiere matar. Aquello que le está trayendo ese alivio, aquello que le está produciendo vida, lo quiere matar. Y luego de pronto entra en locura y dice: oye, ¿si quién es ese muchacho? Como si le había dado Alzheimer's o something así de repente. ¿Y ese muchacho quién es? ¿De quién es hijo? Como que no estaba ahí Saúl. Desvariaba. Entra, sale, sale, entra. Y siempre necesitas ahí a alguien hablándote y diciéndote: mira, haz esto, mira, haz lo otro, di esto, permite que se haga esto, permite que se haga lo otro. ¿Por qué? Cuando tú tienes autoridad. Yo no le estoy diciendo que no podemos depender los unos con los otros como miembros, y debemos hacerlo y unirnos contra el enemigo. Es más, el instante que el enemigo le quiera levantar un prejuicio, ahí es donde usted necesita rápidamente pararlo, detenerlo, no dejar que madure, no dejar que crezca, no dejar que ese prejuicio empiece a producir fruto. Porque entonces te tiene porque te tiene, te agarra porque te agarra. Y mire cómo es Satanás. Aún mientras estoy hablando y estoy predicando, ahorita Satanás te puede estar diciendo: lo está diciendo por mí. Y ese es un prejuicio. Esa es una precondición. ¿Me está entendiendo? Hasta viene y te dice el diablo: mira, es que cada vez que lo dice, voltea a verte a ti. Y usted sabe, yo a veces me quito los lentes, tengo que quitármelos para leer, pero yo ahorita acá yo ya veo borroso. Estoy como el Agabo. Yo a Gabo le hago señas de lejos, y ahorita que no trae los lentes le hace. Así estoy. Si el enemigo puede levantar un prejuicio, te empieza a manejar. Te empieza a manejar. No lo dejes. No lo dejes. No es cierto lo que viene y te levanta. Tú eres una persona amada. Dile a alguien enseguida: yo te amo. Y no dejes que el diablo te diga diferente. I love you. Dígale: I love you. I love you. I love you. I love you. Es lo que usa el enemigo. No lo dejes. Se te va a ayudar. Se te va a hablar. Pero es para guiarte y dirigirte a que tú uses tu autoridad. Porque Dios te la ha dado. Úsala. Úsala para la gloria de Dios. La situación de Saúl terminó, usted sabe, lamentablemente, de una forma muy lamentable, muy triste. De Saúl había de venir el Mesías. A veces dicen: no, es que Dios no, cuando Dios va a hacer algo contigo, no te lo quita. Y no, yo sé. Pero lo que Él tiene que hacer, de pronto Él tiene que usar a alguien más, porque tú no lo haces. Ahora déjeme le digo una cosa que sucede. ¿Cómo se desarrolla un espíritu de prejuicio? Pues, ¿cómo se desarrolla? Y solo le tengo una palabra. ¿Cómo se desarrolla un espíritu prejuicioso? Desobediencia. Es todo. Desobediencia. Desobediencia a la palabra de Dios. No a mí, no a la pastora, no al liderazgo, a Dios. Últimamente, toda desobediencia
es contra Dios. Cosas pasan en el espíritu cuando uno desobedece la directiva de Dios, la guianza de Dios. Sucede algo tremendo. Vaya conmigo al Salmo 106. Hablando de Moisés, versículo 32 en adelante dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu. Hicieron revelar a su espíritu. Y habló precipitadamente con sus labios. O dijo algo que no debería haber dicho, es lo que está diciendo esa palabra, precipitadamente. Ahí ve usted donde el espíritu se revela. Es un espíritu de rebelión. Pero la Biblia no comenta todos los espíritus que existen. Por eso uso el término espíritu de prejuicio, porque sabemos que los que incitan a la desobediencia, los que incitan a la rebelión, son espíritus engañadores, son demonios que pronto quieren hacer revelar a nuestro espíritu. Y así le pasó a Moisés. Algo tan simple, algo tan sencillo. Vaya conmigo a Números 20 para que veamos entonces qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Hemos hablado de esto, pero siento ahorita comentarlo. Esa es la palabra: el que mucho se le da, mucho se le demanda. Entre más tú sabes, más responsable eres delante de Dios. Ya no por lo que sientas, por lo que sabes. Mira qué tremendo. No por lo que sientes, por lo que sabes. Si a lo mejor tú le vas a poder decir en aquel día a Dios, o ojalá y no, o le vas a decir: es que yo no sentía hacer ciertas cosas. Y Dios te va a decir: pero sabías, ¿verdad? No, sí, de saber si sabía. Ok. Yo te voy a juzgar en base a lo que tú sabías, no en base a lo que sentías. Amén. Números 20. Ve conmigo al 24, y dice: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: mire las instrucciones, ¿ok? Ahora, Moisés sabía. Dios le había dicho cuando levantó el tabernáculo: asegúrate de hacerlo conforme al diseño que yo te he dado. Moisés era un hombre que sabía seguir la instrucción de Dios al pie de la letra. Cuando usted ve al final que el tabernáculo se levantó, dice la palabra, y cuando el tabernáculo se levantó conforme al diseño, como Dios le había dicho a Moisés, dice: la gloria de Dios llenó el tabernáculo. ¿Por qué? Porque obedeció al pie de la letra. Cuando tú caminas en obediencia, la gloria de Dios se manifiesta. Eso dice: toma la vara, ok, primera instrucción. Reúne a la congregación, segunda instrucción, tú y Aarón. Habla a la peña, pon un círculo alrededor ahí de habla. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué tiene eso de difícil? Toma la vara, reúne a la congregación, háblale a Aarón, háblale a la peña a vista de todos, el agua va a salir, darles agua a la congregación y a todos los animales. Simple, right? Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara
de delante de Jehová, como él le mandó. Mire cómo dice, como él le mandó. Ok, muy bien. Bravo, Moisés. Hasta aquí vas bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, como Dios le mandó, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, como Dios no le había mandado, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Ponga la palabra ahí, ponga un círculo alrededor de la palabra golpeó. La peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Sabe lo que nos mete en problemas? Va a haber cosas que van a suceder porque Dios las mandó, y luego vamos a hacer cosas que Dios no mandó, pero como Dios no se niega a sí mismo, porque Dios dijo: les voy a dar agua, aunque Moisés le pegó a la peña y no le habló a la peña, pero porque Dios dijo: les voy a dar agua, salió agua de todos modos. Aunque Moisés en su espíritu ya estaba en rebeldía. Y el versículo 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, o sea, Dios te puede usar y se va a manifestar el don, pero si tú no haces las cosas como Él te mandó, tarde que temprano, ¿sabes lo que te va a hacer Dios a ti? Te va a decir: come here, come here, ven. Así te va a decir: ven. Pero mira, Señor, si salió agua, todos están contentos. Oh, no, 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 eso lo hice yo, tú no lo hiciste. Tú no lo hiciste porque yo soy hombre de palabra. Y cuando yo digo que algo se va a hacer, se va a hacer. Pero tú y yo, come here, come here. Por cuanto no creíste en mí, ve, ya había incredulidad para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Tú crees que me representaste bien, Moisés, al ponerte a gritarles a ellos? ¿Tú crees que eso santificó mi nombre? ¿Tú crees que me hiciste hacerme ver bien delante de la congregación, obrando de la manera que tú obraste? Ellos me siguen creyendo porque vieron la señal, porque vieron el agua. Pero yo me manifiesto a través de tu vida. Tú eres mi reflejo. No me santificaste. Y dice: por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas aguas se convirtieron en las aguas de la rencilla, porque contendieron con Jehová y él se santificó en ellos. ¿Cómo se santificó? Dándoles el agua. Pero Moisés y Aarón no lo santificaron de la manera en que actuaron. Ahora usted diría: bueno, ¿y Aarón por qué la llevó? Si Moisés, porque Aarón era el sumo sacerdote y no detuvo a Moisés. No se vio en Aarón que le dijera: hey, 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 espérame, eso no se te habló, eso no se te dijo. Para. Y a los dos. Fíjese nada más. ¿A quién le tocó? Le tocó a Josué. Él introdujo al pueblo a la tierra prometida. Dios siempre tiene un backup. He always has somebody that can come in and take your place if you don't want to. Why? When it's your place. It's your place. Take your place. Dile a la persona enseguida: toma tu lugar. Toma tu lugar. Obviamente Moisés se arrepintió. De que yo me acuerde, no lo dice en otra parte. Yo me imagino que Moisés lloró mucho, se arrepintió. Aarón también quizá. Pero Moisés todo lo que pudo hacer es ver la tierra de lejos. Fue todo. ¿Se salvó Moisés? Sí, sí se salvó. En el monte de transfiguración ahí se apareció Moisés y Elías. Si Moisés hubiera ido al infierno, nunca lo iban a sacar un ratito nada más para que se presentara ahí en el monte de transfiguración. It's not gonna happen.
Porque entonces Dios está engañando a la gente, haciendo creer que todo estuvo bien. Tú te puedes arrepentir de algo y Dios te va a perdonar, pero posiblemente ya no te toque a ti hacer aquello que a lo que tú estabas intencionado a hacer. Por eso no pierdas, no te salgas del lugar donde Dios te ha puesto, hombre. Acéptalo y recíbelo y muévete en ello. Porque para eso fuiste llamado. Para eso fuiste formado. No dejes que sea alguien más que tenga que poner las palabras en tu boca. Que sea alguien más que tenga que decirte qué hacer y cómo decirlo y todo eso. Cuando tú tienes autoridad, úsala. Dile a la persona enseguida, usa tu autoridad. Dile, no entres en locuras temporales. Dígale en griego, aliviánate. Ese es el nuevo griego. Aliviánate. Póngase de pie.